Buenas tardes. Siguiendo con las capacitaciones, en esta oportunidad presentamos a la doctora Faisuli Díaz, que les va a tocar un tema importante y frecuente que es en nuestra práctica diaria, que es la lumbalgia, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, aún siendo personal de salud, por el hecho de la posición que tenemos de repente en nuestro trabajo o algún tipo de actividad que puede tener algunas personas, como los choferes, los profesores, etcétera, tienen este problema que es muy frecuente en nuestra práctica diaria? Entonces, bueno, presentamos a la doctora Faisuli Díaz para que nos diserte sobre este tema tan importante. Buenas tardes con todos. Quien les habla, soy médico residente de medicina familiar. En esta oportunidad me ha tocado exponerles acerca de lumbalgia en atención primaria. Tal es así que el tema, como ya mencionaba la doctora, pues la lumbalgia en atención primaria de salud básicamente es uno de los motivos en consulta médica más frecuente. Si bien es cierto, tiene un gran impacto en la calidad de vida, el desempeño laboral y básicamente progresivamente, pues, eh, básicamente con los costos para los sistemas de salud como tal, ¿no? Entonces, me he planteado una agenda a desarrollar. Bueno, la agenda a desarrollar es objetivos, introducción, hablarles un poquito de epidemiología, hablarles de definición, la parte clínica, el diagnóstico, el tratamiento y las conclusiones. Como objetivo, importante reconocer los tipos de lumbalgia, recordar los signos de alarma, conocer las recomendaciones básicamente de las guías. Es algo importante saber, como ya les mencionaba, que la lumbalgia es un problema de salud muy prevalente, si bien es cierto. Tal es así que un 9,4% a nivel de la población global que se presenta. Tal es así que el dolor lumbar es la principal causa de discapacidad en todo el mundo y es la segunda razón más común relacionada en los síntomas que básicamente se da pues al momento que nosotros evaluamos como médicos en atención primaria. Dentro de la epidemiología, el Instituto Nacional de Rehabilitación en el año 2025 dio que el dolor lumbar es uno de los principales motivos de consulta, siendo así que aproximadamente 7.267 casos se da en personas de 20 a 64 años y de 4.000 a 4.745 en adultos mayores de 64 años. Y el 80% de los descansos médicos son básicamente problemas de columna como tal a nivel de salud. Entonces, como parte definitoria, pues la lumbalgia es un dolor o malestar localizado entre el borde inferior de las últimas costillas y el pliegue inferior del glúteo, ¿no? Tal es así que se puede dar con o sin irradiación o en ambas extremidades inferiores, eh, que se puede dar como origen a nivel radicular. Dentro de la etiología, podemos ver de que es multifactorial, pero dentro de estas tenemos el 90% que son benignas y un 10% son malignas, ¿no? Entonces, es importante mencionar que ese pequeño, ese pequeño 10% podrían corresponder a patologías potencialmente graves, ¿no? Entonces, es importante que la mayoría de estos pacientes tengan una evolución favorable y debemos de identificar si ese pequeño grupo pueda tener algún problema de fracturas, infecciones, ya sea tumores o compromisos neurológicos severos. Entonces es importante rescatar esa parte, ¿no? ¿Cómo es la clínica? La clínica básicamente va a afectar tanto a hombres como a mujeres. Se da más en edades entre los 30 y los 50 años. Y el síntoma principal básicamente va a ser el dolor, ¿no? Y este dolor se puede acompañar a través de la rigidez, la limitación para caminar,
la dificultad para sentarse o levantarse, ¿no? Entonces también habría que ver también problemas en la alteración del sueño. Inclusive hay muchas limitaciones para realizar las actividades cotidianas de la vida diaria. Eh, Otro punto importantísimo es abordar el tema de la clasificación según el tiempo de duración del dolor. Tenemos una clasificación de lumbalgia y hay que saber diferenciarlos: agudas, subagudas, crónicas y recurrentes. Dentro de las agudas tenemos que saber que el dolor va a ser menos de 6 semanas, las subagudas van a ser de 6 a 12 semanas, las crónicas más de 12 semanas, ¿no? Y las recurrentes básicamente se van a dar en pacientes que ya han tenido episodios previos de dolor lumbar en una localización, pero con periodos libres y con síntomas de 3 meses de evolución. Es importante esta clasificación nosotros para poder hacer el abordaje de inicio. Entonces, según esta clasificación tenemos según los síntomas y signos como tal, pues tenemos las inespecíficas que van a abarcar aproximadamente un 85%. Esto significa que no encontramos una causa anatómica clara, pero generalmente tiene un buen pronóstico. Y la otra parte ya correspondería a la parte mecánica radicular, que son menos frecuentes, pero también podrían ser potencialmente graves, ¿no? Y las específicas con signos de alarma. Tal es así, pues que tenemos que clasificar también la lumbalgia según su causa. Y dentro de estas tenemos la viscerogénica, causada por enfermedades abdominales, la vascular por aneurisma de la aorta abdominal, la psicogénica relacionada con factores psicológicos que induce el dolor, la neurogénica por alteraciones del sistema nervioso, la espondilogenética por hernias del disco. Entonces, esto nos recuerda que no toda lumbalgia va a ser músculo-esquelética, que siempre debemos hacer una evaluación completa e integral, ¿no? Entonces, viendo esta clasificación, tenemos que saber propiamente la clínica de esta lumbalgia. Tenemos las lumbalgias inespecíficas que, que básicamente van a estar relacionadas por distensiones musculares o las malas posturas propiamente, ¿no? El dolor suele ser muy difuso, puede irradiarse hacia nalgas y muchas veces no cambia con algunas maniobras específicas que nosotros podamos realizar. Entonces, mientras tanto la lumbalgia mecánica radicular, pues en este caso tenemos cuando están asociadas a hernias discales o haya compresión de raíces nerviosas. En estos casos el dolor muchas veces se va a irradiar por debajo de la rodilla y suele ser unilateral y va a empeorarse al momento de sentarse, ¿no? Pero muchas veces también mejora el reposo o al doblar la rodilla. Y otra de las causas que tenemos también es la osteoartritis, que es unilateral, empeora al pararse, mejora al sentarse. Tenemos también lo que es la estenosis espinal, que es bilateral en ambos lados. Tenemos que cuando vemos esta patología, pues el dolor empeora al pararse y mejora al sentarse. Mientras que la lumbalgia específica con signos de alarma propiamente, vamos a tener en esta situación en personas con edad mayor de 50 años, con algunas patologías como neoplasia o antecedentes, ¿no? Como tal, eh, de inmunosupresión, la toma de corticoides, ¿no? O la otra parte es el tema de las fracturas, ya sean por traumatismos previos, ¿no? Entonces, hay múltiples causas que de por ya se tiene que detectar a tiempo
El otro es el tema de la disfunción vesical reciente, las incontinencias fecales recientes. Tal es así, pues que tenemos factores de riesgo como tal, y dentro de estas tenemos los no modificables y los modificables. Dentro de las no modificables tenemos el tema de la edad, ¿no? La edad es muy importante, a mayor edad va a haber mayor desgaste de los discos propiamente, ¿no? Se dice que también las literaturas nos habla que esta edad está predispuesta entre los 40 y los 50 años, ¿no? Entonces, propiamente el envejecimiento produce un desgaste estructural de la columna. También es importante resaltar en cuanto al sexo, ¿no? Hay algunos factores que influyen, eh, por ejemplo, tanto en hombres como mujeres, los factores hormonales o los tipos de actividades que se realiza tanto en hombres como mujeres, ¿no? Y la otra parte es la parte genética, propiamente. Y dentro de los modificables tenemos los factores psicosociales, los factores laborales, el tema de la obesidad y la actividad física propiamente. Entonces, es importante nosotros hacer un diagnóstico en nuestros pacientes con lumbalgia. El diagnóstico de la lumbalgia es principalmente clínico, o sea, de por ya, la historia clínica y el examen físico son muy fundamentales para nosotros, pero para esto debemos hacer un interrogatorio muy importante que utilizamos nosotros. Es una herramienta muy importante que es el tema de la licia, ¿no? Hay que preguntar siempre el tema de la aparición de del dolor, dónde es el dolor, cómo es el dolor, es repentino, gradual, ¿no? La localización también, que eso nos va a nosotros ayudar mucho al momento de hacer un diagnóstico y a la toma de decisiones, ¿no? Si esa localización está en la parte central de la espalda o a nivel de la zona sacra o a nivel de la zona del coxis, ¿no? Y la intensidad. La intensidad va desde 0 a 10. Si bien es cierto, para nosotros cuando decimos 0 es cuando no hay dolor, y de 1 a 3 es leve, de 4 a 7 es moderado, de 8 a 10 es severo. Es importante recalcarles a nuestros pacientes que nos den una puntuación, y de acuerdo a eso vamos a determinar el tratamiento y la decisión del caso. Las características, muy importante también hacer ese interrogatorio a nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque muchas veces el dolor viene en forma opresiva, en forma pulsátil, en forma urente, en forma de tipo cólico. Esas características nos van a ayudar muchísimo a nosotros. Y el tema de la irradiación también, ¿y qué atenuantes lo agravan? ¿En qué momento? Al pararse, al caminar, al levantarse o al echarse. Entonces, el interrogatorio es muy importante para nosotros. Tal es así que debemos basarnos también en cuanto a la historia de traumatismos previos en la región dorso-lumbar, los factores psicosociales que ya les mencionaba, como el tema del estrés en el hogar o en el trabajo, los factores ergonómicos como el tema de los movimientos repetidos y la sobrecarga que uno pueda llevar, ¿no? Entonces, para eso es importante hacer un buen examen físico de por ya, en tanto a la aparición física del paciente dada por las fases o las conductas ante el dolor o la postura de la marcha, ¿no? En el examen físico, pues va a incluir tanto la inspección como la palpación. Estos nos va a ayudar a poder diferenciar la movilidad y los arcos dolorosos, y debemos de utilizar algunas maniobras y pruebas especiales de estiramiento para nosotros ver el tema de las raíces del nervio ciático y la evaluación neurológica. A nivel de la exploración, debemos valorar también
examinar si vemos alguna masa al momento de poder hacer dicha exploración. El tono muscular, la fuerza muscular, la sensibilidad, los reflejos osteotendinosos en los miembros inferiores, ¿no? Al momento que inspeccionamos, se debe valorar mucho el tema de la simetría, al igual que la palpación, ¿no? Hay que también valorar el tema de las contracturas y los puntos dolorosos más importantes. Entonces, en cuanto al tema de la inspección, debemos observar si existe un tema de asimetría o existe alguna desviación de columna, una limitación de los movimientos o posturas antálgicas, ¿no? En la palpación hay que buscar los puntos dolorosos, el tema de las contracturas musculares, ¿no? El dolor localizado en la región lumbar o sacroiliaca. Esto a nosotros nos va a ayudar a diferenciar entre una causa muscular y una causa más profunda que nosotros podamos valorar. Para eso es importante realizar el tema de unas maniobras que utilizamos para poder valorar la exploración a nivel radicular. Utilizamos la maniobra de Lassen, ¿no? Esto se realiza elevando la pierna extendida del paciente. Si el dolor se reproduce y se irradia hacia la pierna, pues especialmente por debajo de la rodilla, nos puede a nosotros indicar un compromiso del nervio ciático. En este caso vamos a tener un dolor más afectación del nervio ciático. Tiene una sensibilidad de un 80% y una especificidad del 40%. También tenemos otra maniobra que se utiliza, el tema de Bragat, ¿no? Que básicamente se hace después de provocar el dolor con elevación de la pierna. Se baja un poco la extremidad y luego se dorsiflexiona el pie. Si reaparece el dolor, pues aumenta la sospecha de irritación radicular, ¿no? Esto valora la pérdida de la fuerza o la sensibilidad de los reflejos osteotendinosos, como el rotuliano y el aquiliano. Y tenemos la otra maniobra que es Wasserman, que muchas veces esta maniobra nos ayuda mucho a ver el nervio femoral. Se realiza con el paciente en decúbito prono y se flexiona la rodilla. En este caso, pues ahí vemos que se produce un tema de dolor. Ahí vemos el caso de irritación del nervio femoral o crural, ¿no? Tenemos también la otra maniobra que es Cabasa. Estas maniobras nos van a permitir localizar trayectos dolorosos del nervio, los puntos básicamente de Valex, que van a corresponder al nervio en la parte superficial y más sensible al lado de la palpación que nosotros podamos hacer a nivel tanto a nivel del dorso del pie, ¿no? Entonces, viendo esto, pues debemos hacer una buena evaluación a nivel de los nervios L2, L4, L5, S1, S2 y S4. Cada uno de estos nervios a nosotros nos va a direccionar qué tipo de síntomas está presentando el paciente como tal y qué signos nos ayuda para nosotros tener básicamente abordar al paciente como tal, ¿no? En estos casos, hay estudios donde nos evidencian que la exploración sensorial tiene una sensibilidad de un 50% y una especificidad del 50%, mientras que los reflejos aquilianos tienen un 50% de especificidad y un 60%, perdón, de un 50% de sensibilidad y una especificidad del 60%. Tal es así que en algunos casos nosotros debemos también
pensar, tomar algunos exámenes auxiliares como el tema de las radiografías, ¿no? Que nos puede ayudar a determinar la presencia de fracturas, cambios por envejecimiento, o ya sea por curvas o deformidades, como por ejemplo tenemos en el caso el tema de cáncer, ¿no? Las tomografías pues nos va a permitir visualizar las hernias discales, las estenosis vertebrales secundarias, artrosis. Y en cuanto a la resonancia, es una prueba útil básicamente para el diagnóstico de procesos como cáncer o infección. Tenemos la otra prueba que es la gamografía, que se puede utilizar cuando las radiografías de columnas son normales, pero la clínica nos orientan a descartar otras patologías como osteomielitis, neoplasia o fractura oculta, ¿no? Y la electromiografía útil es básicamente para determinar la presencia de neuropatía periférica o de radilopatía o miopatía, ¿no? Nos deberían ser considerados si no difieren una de las decisiones quirúrgicas que se pueden valorar en el paciente como tal, ¿no? Dentro de los signos de alarma, eh, es importante ver al paciente edad que tenga mayor a 50 años, antecedentes de neoplasia, algún síndrome constitucional sin mejoría con tratamientos habituales, el dolor en reposo. En casos muy severos hay el tema de cuando hay fiebre, la inmunosupresión, el traumatismo previo, la osteoporosis, cuando hay toma de corticoides, ¿no? En cuanto al tratamiento no farmacológico, es importante eh, que incluya los ejercicios, los masajes, la termoterapia superficial como tal y sobre todo debemos de nosotros explicar al paciente que la mayoría de estos episodios mejoran en pocas semanas y que se deben mantenerse activos para favorecer la recuperación progresiva, ¿no? Entonces, actualmente, si bien es cierto, no se recomiendan el reposo absoluto en cama, porque esto puede empeorar la rigidez y retrasar la recuperación del paciente. Lo ideal es que el paciente continúe con sus actividades diarias y laborales según la tolerancia, ¿no? Más aún se debería mantener activo para progresivamente ayudarse a la movilidad y esto también nos va a ayudar a que mejora la función y reduzca el riesgo de que el dolor se vuelva progresivamente crónico, ¿no? También es importante mencionar que no se recomienda el uso rutinario de fajas o corsés lumbares, ya que no se han demostrado beneficios importantes. Además, si se usan por mucho tiempo, esto puede favorecer a la debilidad muscular y hacer que la persona dependa eh, de ellos para sentirse seguros propiamente, ¿no? Entonces, dentro del tratamiento farmacológico, es importante recalcar que los antiinflamatorios no esteroideos o AINES son la primera línea de manejo en lumbalgia aguda y subaguda. Y dentro de esto, de este grupo, nosotros tenemos los más utilizados que lo usamos es el ibuprofeno, el diclofenaco, ¿no? Se consideran también primera línea porque además de aliviar el dolor, actúan sobre el componente inflamatorio que con frecuencia va a acompañar al dolor lumbar mecánico propiamente, ¿no? Y eso hace que se disminuya la intensidad del dolor, sino que también ayudan a mejorar la movilidad y la función propiamente del paciente, ¿no? En cambio, el paracetamol, si bien es cierto, ya no se recomienda como monoterapia inicial porque no ha demostrado suficiente eficacia para el manejo de lumbalgia aguda o subaguda, ¿no? Cuando se compara con otras alternativas. Si el dolor
persiste a pesar de usar AINES, se puede añadir relajantes musculares en algunos casos como tal, em, como por ejemplo, podríamos considerar el medicamento más fuerte que lo usamos como el tramadol, pero siempre por periodos cortos, valorando riesgo y bajo supervisión médica, ¿no? También es importante mencionar que la elección de un AINE hacia los pacientes debe ser de manera individualizada, según la edad del paciente, los antecedentes gastrointestinales que pueda provocar, renales o cardiovasculares, ¿no? Y que siempre se debe usar en menor dosis durante un menor tiempo posible. Este es un algoritmo para pacientes con lumbalgia aguda o subaguda. Si presenta signos de alarma, pues hay que hacer el manejo del dolor, ¿no? Y la referencia a un especialista. Si no, hay que hacer el manejo del dolor, viendo o se puede realizar algunos exámenes de imágenes como tal, ¿no? Este es otro algoritmo con el tratamiento que ya lo he mencionado, el tratamiento con AINES, ¿no? Si el alivio del dolor das el alta con indicaciones, con medidas no farmacológicas, estar activo, no estar en reposo en cama, no usar fajas ni corsés, ¿no? Pero si el dolor continúa, pues hay que ver el tema de la manipulación y la movilización de las partes blandas, más relajantes musculares como tal, ¿no? Es importante que a todo paciente este, hacer una reevaluación. Todo paciente que tenga este dolor, debemos reevaluarlos y ver esos signos de alarma para hacer una toma de decisión o cambiar el tema del tratamiento. Bueno, como conclusión, la lumbalgia puede ser tratada en el 90% de los casos en atención primaria, por lo que es importante diferenciar la clínica y evaluar correctamente al paciente. No olvidar indagar sobre los signos de alarma para una oportuna derivación del paciente al especialista o a la especialidad que se requiera. Las guías nos orientan a realizar un mejor manejo de las enfermedades, tanto en medidas no farmacológicas como farmacológicas. Gracias.